Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. China. Desaparece un sacerdote de la denominada Comunidad Católica Clandestina. Otros 10 sacerdotes detenidos por las autoridades el año pasado han sido puestos en libertad tras un proceso de reeducación política. El padre Xie Tianmin de la diócesis de Baoding está desaparecido desde el pasado 10 de abril, según informaron a Asia News fuentes católicas chinas. Este sacerdote pertenece a la llamada Comunidad Católica Clandestina, no alineada con las instituciones oficiales dependientes del Partido Comunista de China. Su desaparición se ha producido mientras circulan noticias acerca de la liberación de otros 10 sacerdotes clandestinos de esta misma diócesis, que fueron detenidos en los primeros meses del año pasado. La Iglesia Católica Oficial, que sigue las directrices de la Asociación Patriótica Católica China, ha celebrado en estas últimas semanas la consagración y dedicación de nuevos templos. Según fuentes locales, el padre Xie habría sido detenido porque decidió unirse a la Iglesia oficial. En tales situaciones, las autoridades se llevan al clérigo, lo encierran en un lugar secreto y lo someten a sesiones de lavado de cerebro para su reeducación política. El sacerdote corre el riesgo de permanecer detenido durante mucho tiempo hasta que dé pruebas certeras de un cambio de mentalidad. La forma de detención que sufren los clérigos se denomina guanxi. No se trata de una prisión real, sino de una restricción de movimientos y actividades. Los religiosos deben someterse a sesiones políticas y coacciones para adherirse a la Iglesia oficial, un acto que implica adhesión y servilismo al Partido Comunista Chino. A partir de 2018, tras la firma del acuerdo entre China y el Vaticano sobre el nombramiento de obispos, luego renovado en octubre de 2020 y 2022, el Frente Unido del Partido Comunista Chino lanzó una campaña para obligar a todos los sacerdotes a profesar su adhesión al partido y unirse a la Iglesia oficial. Los que se niegan suelen ser expulsados de sus parroquias y acaban detenidos. Según las fuentes contactadas, al menos la mitad de los sacerdotes de Baoding se han unido a la Iglesia oficial tras un periodo de guanxi. El mismo trato sufrieron los 10 clérigos que desaparecieron en manos de la policía en el primer cuatrimestre del año 2022. Las autoridades los liberaron en diferentes momentos a lo largo del año pasado, no sin antes obligarlos a asistir a sesiones de adoctrinamiento. Desde entonces, algunos se han incorporado a los organismos oficiales. Los que no adhirieron permanecen en observación y ya no pueden ejercer su ministerio. Un sacerdote clandestino liberado a principios de 2023, tras permanecer casi un año detenido, explicó que no quería cambiar de postura. Hoy se encuentra confinado en su domicilio bajo el control de las autoridades y ha sido obligado a renunciar a su servicio pastoral. La comunidad católica clandestina de Baoding es una de las más antiguas y numerosas de la Iglesia china. Su obispo, Monseñor James Su Shimin, lleva más de 25 años en manos de la policía tras haber pasado más de 40 años de trabajos forzados bajo el régimen de Mao Zedong. Los católicos locales se separaron después de que el entonces obispo auxiliar de Baoding, Monseñor Francis Han Sushin, decidiera pasarse a la iglesia bajo la dirección del Partido Comunista Chino. Monseñor Francis Han Sushines es oficialmente el actual obispo de Baoding. Una aventura de fe en la selva. En la Amazonía brasileña, un fraile capuchino relata su forma de llevar el evangelio a aguas más profundas. Caía la noche en la Amazonía brasileña, cuando el padre Paolo María Braghini regresaba en una pequeña barca a su misión después de comprar provisiones en la ciudad. La espléndida belleza del atardecer en medio de un río del Amazonas
se vio interrumpida por una nube que rápidamente oscureció el cielo y desató una fuerte tormenta. Además de la lluvia y la oscuridad, una gran embarcación apareció en el río, cuya ola de proa hizo zozobrar la pequeña embarcación de Fray Braguini. En los instantes siguientes, el fraile y el indígena ticuna que lo acompañaba fueron arrastrados por la corriente hasta el fondo del río. En la oscuridad y bajo la lluvia, lograron con gran esfuerzo nadar hasta la orilla del río. Una vez en tierra, no pudieron descansar, pues los mosquitos, las hormigas y demás insectos no se lo permitían. Caminaron en la oscuridad durante más de una hora, cuando por fin se encontraron con una comunidad indígena que los acogió. Sobrevivir fue una bendición de Dios. Hay casos de personas que se hunden y mueren porque las corrientes son torrenciales, recuerda el capuchino. Sin embargo, esa no fue la mayor aventura de Fray Braguini, sino tan solo un día más en su misión. En 2005, este capuchino procedente de Italia llegó al Amazonas, a la parroquia de San Francisco de Asís, con sede en la aldea de Belén de Solimoes, casi en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El misionero, que atiende a 72 comunidades indígenas distribuidas a las orillas de pequeños ríos, ha esquivado caimanes, ha estado todo cubierto de hormigas de fuego y en una ocasión tuvo que cargar con una mujer que había sido picada por una jararaca, que es una serpiente venenosa. Por no hablar de las innumerables veces en que la barca se averió y quedó a merced de la corriente del río. Los accidentes imprevistos forman parte de nuestra vida. Una vez me llevé un buen susto con un caimán enorme. Cuando pasamos por su lado, pensamos que era un árbol derribado por un temporal, pero cuando nos acercamos, abrió los ojos justo a nuestro lado. Casi se me sale el corazón por la boca, recuerda el fraile. Fray Braguini cuenta que cuando al principio llegamos a Belén dos Olimoes, nos encontramos con una parroquia abandonada desde hacía 15 años. No había párroco ni presencia religiosa. La fe la mantenían viva algunos laicos. En algunas comunidades fue el primer sacerdote que celebraba un bautizo. Además, había mucha violencia, alcoholismo y suicidios entre los jóvenes. Percibimos cómo pedían a gritos ayuda y oportunidades. Iniciamos pequeñas actividades como cursos de música, de guitarra, de carpintería y de costura. Y poco a poco surgieron nuevas actividades pastorales y la evangelización cobró fuerza. Toda la misión de Fray Braguini hubiera sido menos vigorosa sin la ayuda de ACN, que desde la década de 1970 viene apoyando a la Iglesia en la Amazonía. Así, recientemente, además de traducir la Biblia del Niño a la lengua ticuna, la misión capuchina ha adquirido 4 canoas motorizadas, gracias a la Fundación Pontificia. Con la ayuda de ACN hemos podido atender a más comunidades de creyentes, pues trabajamos con misioneros indígenas. Cada comunidad está un día de viaje en barco. Nosotros ofrecemos una canoa de madera y un motor a cada grupo de misioneros, cada uno a cargo de 1 o 2 comunidades. Gracias a eso reciben al menos una visita al mes, explica el misionero. Entre las diversas tribus indígenas atendidas por los capuchinos, los ticunas son la etnia más numerosa de la región. Hay unos 40.000 en la Amazonía brasileña. Y las semillas del evangelio que germinan en la inmensidad amazónica ya están dando frutos. En las comunidades de Belén dos Olimoes se celebra misa en lengua ticuna todos los domingos. Hay catequesis e incluso pastoral del diezmo. Allí también vive el primer diácono ticuna y en el seminario se forman otras vocaciones indígenas. Creo que nuestra gran fortaleza siempre ha sido creer en ellos, saber que son ellos los que realmente pueden y deben ser los líderes, los pastores de su pueblo con su lengua y su hermosa cultura. Ellos sienten y perciben que creemos en ellos, que los queremos y valoramos, afirma Fray Braguini. Es inmensa la gratitud de Fray Braguini hacia los benefactores de ACN, que han hecho posibles la Biblia del Niño en ticuna, las lanchas motoras, el combustible para los desplazamientos e incluso las cestas de alimentos durante el periodo más crítico de la pandemia del coronavirus. Mil gracias. Gracias en nombre de cada indígena que se ha beneficiado de su ayuda, de tantas aldeas que visitamos con nuestros misioneros, de tantos niños. Aquí hay un mundo de niños, de muchas mujeres, padres de familia y jóvenes. Gracias de corazón, de parte de todos ellos y también de parte nuestra. Estamos aquí tratando de escuchar la voz de Dios, que clama por la voz del pueblo. Les pedimos también sus oraciones, pues ser misionero en estas tierras no es fácil. Los desafíos son numerosos, grandes y diarios. Recen por todos nosotros, por los misioneros y misioneras de la Amazonía y de todo el mundo.
pide el fraile capuchino. Una máquina para hornear hostias para las benedictinas de Umoji. En la abadía de Santa Escolástica de Umoji, situada en el sureste de Nigeria, florece la vida benedictina. 114 religiosas viven allí, según la regla de San Benito, y siguen surgiendo numerosas vocaciones. Estas benedictinas viven en consonancia con su famoso lema Ora et labora, reza y trabaja, por lo que se ganan el sustento con el trabajo de sus manos. Su principal fuente de ingresos es la producción de hostias para la Eucaristía. Esta actividad no solo es ideal para compatibilizarla con la vida contemplativa, sino que, además, presta un importante servicio a la iglesia local, porque la Eucaristía es fuente y núcleo de la vida de la iglesia. Solo en la arquidiócesis de Onisa, donde se encuentra el convento, hay más de 2 millones de católicos, y la mayoría de ellos participa activamente en la vida de la iglesia, por lo que la demanda de hostias es grande. Por desgracia, el convento solo disponía de un equipo antiguo para hornear hostias, y este estaba parcialmente defectuoso. Por esta razón la producción era más que ardua, y un equipo de 20 hermanas tenía que hacer grandes esfuerzos para producir suficientes hostias. Como consecuencia, a menudo incluso se saltaban la liturgia de las horas, las comidas y los periodos de descanso, porque si no, no terminaban. Los benefactores de la Fundación ACN donaron 20.000 euros para ayudar a las religiosas que, entre tanto, ya han recibido una máquina que hace que su trabajo sea mucho más rápido, fácil y eficaz. La abadesa, Madre María Rufina Chukwuka, nos escribe: las hermanas se han llevado una gran alegría con el nuevo equipo y damos gracias a Dios por su gran amabilidad para con nosotras. Desde su llegada a la máquina es nuestra principal fuente de ingresos, sobre todo después de la pandemia del coronavirus. Las cosas fueron muy difíciles después de la pandemia, sobre todo en combinación con la situación desfavorable de nuestro país, Nigeria, y del mundo en general. Su inmensa contribución nos ha ayudado mucho. A todos los que han hecho una contribución, un cordial Dios les pague. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.